Buenas tardes, Instagram. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este vivo, a este video, que en realidad pertenece a uno de los videos del canal de Telegram de 40 días con un curso de milagros. Estos videos yo los vengo grabando directamente en otro lugar y los vengo subiendo a YouTube, pero me pareció interesante como esta lectura, hacerla en vivo por si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Igualmente siempre digo que si tienen preguntas me las dejen en los comentarios y voy a ir respondiendo. Habiendo hecho esta breve introducción, si no estás en el canal de Telegram, estos 40 días, hoy estamos en el día 39, mañana terminamos. Estos 40 días quedan en el canal de Telegram para quienes quieran hacerlo cuando sientan, puedan entrar y está todo subido al canal para que puedan hacerlo a su tiempo. Eso va a quedar abierto, así que están invitados a trabajar y volverse estudiantes de un curso de milagros. ¿Qué decirles? La lectura de hoy fue sin querer, es decir, llegué a esta parte del texto sin la intención. Creo que si hubiera querido hacerla no me sale. Y justo hoy la lectura es el mensaje de la crucifixión. Yo voy a ir leyendo y voy a ir parando, explicando algunos términos. Y vamos a dar inicio a esta lectura. Si tienen el libro, esto está en la página 100 del libro de texto. Y dice lo siguiente: para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizá tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida, y si la examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. Recordemos que un curso de milagros nos invita a ser maestros de Dios. Y tal como he mencionado en varios videos, ser maestro de Dios no necesariamente significa ser un profeta, andar predicando la palabra, sino que ser un maestro de Dios es conectar de corazón a corazón, es poder conectar de alma a alma. Ya con eso estoy siendo un maestro de Dios. Porque ¿qué hace un maestro? Un maestro muestra. Cuando yo puedo conectar con mi propia sabiduría interior, con mi corazón, yo ahí recién puedo mostrarle al otro que también puede conectar con su propio corazón. Y continúa. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados de Dios, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos.
La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. Recuerden que la proyección tiene que ver con nuestra mirada del mundo. Con esta sensación de separación nos da miedo, porque el pecado original, que es la soberbia, viene de creernos separados de la divinidad. Entonces, cuando nosotros entramos en el ego, que el ego es el que se separa, empezamos a tener miedo. Y desde ese miedo proyectamos el mundo. Y desde el miedo lo único que vemos es ataque. Ataque que nos hace responder con las, valga la redundancia, con las respuestas de supervivencia, ¿no? Atacar, huir o esconderme, dependiendo de cómo sienta yo el ataque, ¿no? Entonces, la proyección tiene que ver con la proyección desde el miedo que hacemos, desde esa sensación de separación donde no nos sentimos protegidos, porque justamente estamos compitiendo con Dios. El ego. Recuerden que todo esto es ego, ¿sí? Entonces, dice, la proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. Es un círculo vicioso, se va repitiendo, ¿no? El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que puede ser destruida no es real. Recuerden la base de un curso de milagros. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. El ego es parte de la ilusión, es parte de lo irreal. El ego, recuerden que es la mente y es el cuerpo. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo acá Jesús en un curso de milagros es que si nada real puede ser amenazado y nada irreal existe, entonces no existe la destrucción. Lo real, recuerden que la verdad, lo verdadero, es el amor. Es lo que no cambia. Si cambian las cosas es porque no es real, es porque no es verdadero. Entonces, lo que nos está diciendo es esto. Que el mensaje básicamente de la cruz es que no puede ser amenazado el cuerpo. Porque es una ilusión, es parte del ego. Entonces vuelvo, dice, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. Es decir, si te vienen a atacar, no justifica que te enojes, ¿sí? Por supuesto, este es un mensaje... recuerden que el mensaje de un curso de milagros es llevarnos a una zona de paz donde encontremos esa protección divina, que ya la tenemos, que nunca la perdimos, ¿sí? Pero que entendamos que lo que genera el mundo que nosotros vemos es nuestra propia proyección. Bueno, volvemos. Su destrucción, por lo tanto, no justifica su ira. En la medida en que creas que la justificas, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otro. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma de mente, la mente de mente, ¿sí? Recuerden que todo lo que hace el ego es para evitar determinadas cosas, pero termina teniendo esos mismos resultados que está queriendo evitar, ¿no? Justamente por funcionar desde la supervivencia. Y sigue diciendo, he dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo. Pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí consecuentemente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo.
Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. O sea, todo lo que nosotros hacemos, en realidad, siempre estamos enseñando. Así no seamos docentes ni estemos dando clases, siempre estamos enseñándole algo a alguien, ¿sí? Entonces, lo que nosotros enseñamos es lo que aprendemos. Si reaccionás como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. ¿No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que de alcanzar su propia salvación? Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puede ser atacada. No trates de protegerla, pues de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas que percibir falsamente. Y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Escuchen esto. Tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso allí y por lo tanto es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Escuchen esto. Yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que yo no podía ser abandonado. Fíjense la unión de este gran maestro, ¿no? Con la divinidad. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, la voz del Espíritu Santo, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar hay una iglesia, y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. Recuerden que el altar está dentro nuestro. El altar es justamente donde reside nuestra alma. Ya un curso de milagros viene hablando del templo. El cuerpo es el templo, pero no adoramos el templo. Lo importante es lo de adentro, ¿sí? El altar que hay adentro. Entonces, si pueden pescar esta frase, allí donde hay un altar hay una iglesia, y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. Está hablando de nosotros, de nuestra parte original, de nuestra parte divina. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. Elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz, el juicio del ego, es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son. Fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias.
El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Recuerden que estuvimos hablando en el canal de Telegram sobre el sacrificio. El sacrificio es una sensación del ego que cree que está perdiendo algo cuando hace la entrega a Dios. Pero Curso de Milagros nos va a decir, pero si ese algo es una ilusión, es parte del sueño y realmente no existe, en realidad no estás perdiendo nada. Recuerden que desde la mirada, estamos hablando de un curso de milagros, pero en por lo menos las creencias espirituales que he estudiado hasta ahora, en todas nos hemos dormido y estamos soñando. Esto lo pueden ver en el primer video de la introducción a estos 40 días, donde hablo sobre estas diferentes creencias, ¿sí? Volvemos. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Realmente, acá voy a hacer un parate más, realmente se puede aprender de las experiencias de otro. Por supuesto quizás puede ser más difícil, quizás requiere de bastante entrenamiento mental, de ir pescando los mensajes que nos va dando la vida, pero realmente tenemos la posibilidad de aprender de las experiencias de otros. Por supuesto, aprendemos más fácil de las propias, porque en las propias sufrimos un montón. Y quizás nos cuesta mucho entender el sufrimiento del otro, pero si nos volvemos buenos practicantes, si hacemos nuestro trabajo de entrenamiento, podemos aprender de las experiencias de otros. Si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino para todos. Nadie te está persiguiendo. O sea, escuchemos, nadie te está persiguiendo. No sos tan importante, ¿sí? No sos especial. Nadie te está persiguiendo. No sos tan importante. La gente no está pensando en vos. ¿Me explicó? Nadie te está persiguiendo. Eso le duele al ego, le duele mucho. Del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que eso sea innecesario. Para valerte de mis experiencias de manera constructiva, no obstante, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Esto que yo les decía, entrenamiento mental, ¿sí? Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. Todo el tiempo queremos tener la razón. Todo el tiempo queremos justificar nuestro punto de vista, ¿sí? Ahora, yo les digo, es agotador querer tener la razón todo el tiempo. Se gasta mucha energía. Y dice, la única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en mostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiese servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que, en situaciones no tan extremas, sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Mi voluntad, junto con la de Dios, es que ninguno de sus hijos sufra. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir.
ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Solo esto es conocimiento. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra manera, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia los apóstoles la interpretaron erróneamente por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección, y como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios, como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintiesen indignados. Estos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento. Si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor, si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como «no he venido a sembrar paz, sino espadas». Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. Voy a parar acá un segundo. Sí, voy a parar acá un segundo. No he venido a sembrar paz, sino espadas. Vamos a hacer una reinterpretación de la Biblia desde un curso de milagro. Esta es mi Biblia, va quedando como un curso de milagro, básicamente. Esta frase está en Mateo 10, 34. Sí, del 34 al 40, o sea, al 39. Dice, mi traducción, porque recuerden que la Biblia fue traducida muchas veces, le cambiaron un montón de palabras, por supuesto fue recortada, por supuesto fue esto va, esto no va, esto va, esto no va. Yo voy a hablar de mi traducción, ¿sí? Y voy a compartirles mi interpretación desde la mirada de un curso de milagros, ¿sí? Dice Mateo 10, 34. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino discordia. Porque he venido a separar al hijo de su padre, a la hija de su madre, a la nuera de su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que quiera conservar la vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la conservará. Polémico. Polémico. A ver, vamos a hacer esta es mi interpretación. Yo además, vengo estudiando la Biblia, vengo estudiando en este momento el Antiguo Testamento, arranqué en noviembre, y como soy muy virginiana, yo tengo que seguir tal como están las cosas. Entonces todavía estoy por el Antiguo Testamento. Pero, justamente, viajando por el Antiguo Testamento, que es donde está la ley, lo que se llama la ley de Moisés, ¿sí? Y viendo el mensaje de Jesús, ¿no? Buscando el mensaje de Jesús, hay una interpretación que es amorosa, pero hay que bucear en esa interpretación. Hay que estudiarla a esa interpretación. Vuelvo, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino discordia. Porque he venido a separar al hijo de su padre, a la hija de su madre, a la nuera de su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y ustedes van a decir, pero esperá, tenés un mandamiento que dice honra a tu madre y a tu padre. ¿No? Pero también hay uno que dice,
A mí me lo enseñaron, cuando hacía catequesis, me lo enseñaron como honrarás a Dios por encima de todo, ¿no? Pero en realidad, ese primer mandamiento dice, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Es como un reconocimiento, ¿sí? Cuando acá Jesús dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí, está hablando del apego. Cuando yo tengo un apego muy fuerte, está hablando de vínculos muy primarios, ¿no? Muy cercanos, muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Madre, padre tiene un apego con hijo, hijo tiene apego con madre, padre. ¿Sí? Eso no es amor, eso es apego. Porque no nos enseñaron el amor perfecto. Eso no es amor perfecto. Los padres no son dueños de los hijos. Los padres no son dueños de los hijos. Los padres son puente de vida. Los hijos son de la vida. Son puente para traer vida a este mundo. Los hijos son hijos de la vida. No son de los padres. Pero en esta cosa de apego, en esta cosa de mi hijo, de lo propio, se genera ese amor imperfecto del que habla un curso de milagros, el amor imperfecto, que era lo que tenían los apóstoles, ¿sí? Del amor desde el ego. La madre y el padre están para ser puentes de vida, para acompañar hasta que los hijos puedan abrir sus alas y volar hacia la misión que vienen a cumplir. Cada uno viene con su propia misión a este mundo, ¿sí? Pero si yo tengo un apego, no estoy entrando en el amor perfecto. Y justamente para cumplir mi misión yo necesito de ese amor perfecto. Yo requiero de ese amor perfecto. Entonces cuando él dice, el que ama más a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí, está hablando de que el que tiene apego no puede ir a Dios, porque justamente está queriendo controlar. En el apego queremos controlar siempre. Hay un ejemplo, Castaneda, por ejemplo, esto es chisme entre maestros. Carlos Castaneda, que ustedes saben que es uno de mis autores favoritos, lo invita a Jacobo Grinberg, que lo habrán escuchado nombrar. Jacobo Grinberg desapareció. Jacobo estaba investigando la telepatía, ¿sí? Jacobo estaba investigando la telepatía. Y un día, cuando tenía que hacer la prueba más grande, desapareció. Hay una teoría que dice que se lo llevó la CIA para que desarrolle la teoría de la telepatía, porque después salieron algunos documentos, estos cuando los desclasifican, ¿no? Pero Castaneda lo invita a Jacobo Grinberg a que sea parte a que entre en su sistema de creencias, ¿sí? De chamanismo. El chamanismo requiere de un montón de prácticas, ¿sí? Requiere de entrenamiento mental, entrenamiento físico, requiere de justamente ir soltando juicios, creencias, requiere de manejo de energía, requiere de limpiar toda la porquería mental para poder conectar con el espíritu, con el intento, le van a decir ellos, ¿sí? Fíjense que siempre estamos hablando de lo mismo. Que es lo mismo que hace un curso de milagros. Nos invita a limpiar nuestros puntos de vista para poder encontrar los pensamientos de Dios que están dentro nuestro, ¿sí? Bueno, cuestión que todo este chisme está en una película, ¿sí? De Jacobo Grinberg. Cuestión que Castaneda le dice, bueno, ok, vos podés, yo te invito acá, pero vos no podés ver más a tu hija. Jacobo tenía una hija. Pero vos no podés ver más a tu hija.
Jacobo se asustó y se fue del grupo. Porque él decía, o sea, ¿cómo no voy a ver a mi hija? Pero Castaneda y Don Juan tenían esto, te tenés que desapegar de eso, que es lo que más te duele, no podés ver nunca más. Una vez que vos te limpias de ese desapego, te limpias de ese apego, se vuelve. Fíjense la película, vuelvo, El Guerrero Pacífico. Cuando Sok, si no la vieron, está en YouTube, la pueden ver. Cuando Sok le dice, bueno, ahora tenés que dejar la gimnasia. Y el chico le dice, y Dan le dice, no, pero si es lo que más me gusta hacer, es lo que amo. Bueno, pero lo tenés que dejar. O sea, no podés hacerlo. No, porque es lo que más me gusta hacer, qué sé yo. Bueno, apegado a la gimnasia, a su deporte, ¿no? Hace todo el trabajo, bueno, tiene un accidente, no puede competir. Hace todo el trabajo de limpieza con Sok. Y cuando le dice, bueno, ya estoy listo para el mensaje espiritual, ya estoy para ir más allá, para crecer en nivel de conciencia. Y Sok le dice, bueno, creo que tenés que volver a la gimnasia. Y le dice, pero me dijiste que yo tenía que dejarla. Sí, pero tenés que volver. Un guerrero nunca deja lo que ama. El trabajo era desapegarse. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. Cuando dice, el que esté apegado a su hijo, el que esté apegado a su madre, a su padre, no son dignos de mí. Porque ese apego, justamente, interfiere en el amor perfecto. Y después dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Es decir, el que no toma sus heridas, el que vive la vida anestesiado, el que vive dormido, el que vive esperando el viernes para que sea fin de semana y se va de joda, y el que no mira sus emociones, el que niega sus dolores, no es digno de mí. Porque justamente ese que está negando todo está lleno de porquería mental. Y lo que yo necesito es que estés limpio de porquería mental para venir a mí. Y después dice, el que quiere conservar la vida la perderá. Otra vez apego. Y el que la pierda por mí la conservará. ¿Por qué? El que la pierda por Jesús conservará la vida. Porque el estar limpio de juicios, ¿qué buscamos? El no juicio. Amor significa sin juicio. Buscamos no juicio, no juzgar. No juzgar no a otros, no juzgarnos a nosotros, no juzgar, no tener juicios, no emitir juicios. Por eso esa mesa no significa nada. No tengo que tener juicio sobre la mesa. Ni siquiera sobre la mesa. Entonces, el que quiere conservar la vida la perderá y el que la pierda por mí la conservará. ¿Por qué? Porque el que pierda la vida ilusoria, la vida del juicio, va a conservar su vida eterna, sus pensamientos de Dios que están debajo de los pensamientos del ego. Entonces, tranquilamente se puede reinterpretar este mensaje que a simple vista suena como Jesús vino a hacer lío, pero no lo entendieron. Y él dijo, muchas cosas no las van a entender. Por eso baja un curso de milagros de vuelta. Por eso no entendieron nada, chicos, vamos a dar el mensaje otra vez, en otro lenguaje, con otra profundidad. Volvemos. Si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como no he venido a sembrar paz, sino espadas. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho, traicionas al Hijo del Hombre con un beso, a no ser que hubiese creído en la traición. Bueno, este pasaje está en Lucas, no recuerdo el número, cuando dice, traicionas al Hijo del Hombre con un beso. Teniendo en cuenta el contexto, yo se lo estoy compartiendo en
en humano al asunto, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto de lo que pasa con Judas Iscariote estaba poseído por la codicia, uno de los pecados capitales, que es el próximo del que va a haber un vivo por este canal. Judas estaba poseído por la codicia. Recuerden que el demonio, el diablo, es el ego, ¿sí? Y como todo, los pecados capitales pueden matar, la codicia también puede matar. En este caso, mata a Jesús, ¿sí? Desde la proyección, y luego Judas se ahorca. Las personas que se suicidan están poseídas, justamente. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, supongamos, acá en un curso de milagros dice, yo no dije eso, ¿no? Pero vamos a tomarlo porque está escrito en la Biblia, ¿sí? Traicionas al Hijo del Hombre con un beso, se lo dice a Judas directamente. No es que lo hace saber a todos, se lo está diciendo a Judas, a ver si Judas puede despertar de su codicia. Esa es mi interpretación, por supuesto, ¿eh? Esa frase para mí es a ver, Judas, despertate, estás poseído por la codicia. ¿Qué estás haciendo? Para mí fue un intento de llamado a despertar para Judas, que por supuesto después se sintió culpable, como todo, con todos los pecados capitales, ¿sí? Y bueno, y termina desencadenando en el suicidio, no sé si puedo decir esa palabra, bueno, en el ahorcamiento. Dios, estas redes sociales me ponen nerviosa a veces. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo que se infligía a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían hasta más tarde, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro, y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí, el símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora, y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. Yo no necesito, escuchen esto, yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrías apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ellos, enseñas rechazo. Miren qué bello. Qué bella mirada. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. Tenemos que vibrar en Dios para poder conocerlo. Tenemos que vibrar en esa frecuencia para poder conocerlo. Ese es el mensaje. Recuerdan que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios
el padre y sus hijos separados. Si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido, y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando solos percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Muy bien. Hasta aquí la lectura de hoy. Este video va a quedar subido en las redes sociales y también en YouTube. Se pueden sumar al canal de Telegram, como dije al principio, está abierto, va a quedar abierto. Pueden hacer los 40 días a su tiempo y a su ritmo. Hoy estamos en el día 39, justo Jueves Santo. Mañana ya es el último día, el día 40. Y yo voy a estar siempre atenta a las preguntas que tengan, a lo que quieran compartir, a ver si se empiezan a manifestar milagros que se han manifestado durante estos 40 días. Así que gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima, el domingo a la mañana, para hablar sobre las Pascuas. Un abrazo grande y que tengan una excelente noche.